Bueno, continuamos con nuestro libro de tiempos modernos, que es la historia del siglo XX. Vamos a iniciar el capítulo 3 y el capítulo 2 fue todo relacionado con esperando a Hitler. O sea, Alemania está esperando, digamos, a un salvador. Bueno, vamos a continuar el capítulo 4, que se llama Decadencia de la legitimidad. Dice, mientras el viento del este volvía a soplar en Alemania, la alianza anglo-francesa se desintegraba. El 22 de septiembre de 1922 hubo una impresionante escena en el Hotel Matignon de París entre el primer ministro francés Raymond Poincaré y Lord Curzon, ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. 3 días antes, los franceses habían retirado sus tropas de Chanak, de manera que el minúsculo contingente británico quedó expuesto a recibir todo el impacto de la furia de los nacionalistas de Atatürk, con lo que la humillación era inevitable. Curzon había ido a París para protestar. Los dos hombres se odiaban. Poincaré era el portavoz de los rentiers franceses, un abogado de cualidades típicas en su estilo agudo, prudente, laborioso, que se complacía en recordar el consejo de Guizot a los franceses. Henri Champs-Bous lo llamaban "I Avocat de France". Había heredado el nacionalismo de Thiers, cuya biografía estaba escribiendo, y se enorgullecía de su propia incorruptibilidad. Insistía en escribir por propia mano todas sus cartas, y cuando enviaba un mensajero oficial por asuntos privados, lo pagaba de su propio bolsillo. También Curzon escribía sus propias cartas por millares y trabajaba hasta bien entrada la noche, imposibilitado de dormir a causa de una lesión en la espalda que había recibido en la infancia. También él tendía a la frugalidad. Examinaba muy atentamente las cuentas domésticas de Lady Curzon, vigilaba a los criados y no se privaba de explicar a una criada cómo debía sacudir el polvo de los muebles, o a un lacayo cómo tenía que servir el té. Pero Poincaré manifestaba solo su desprecio aristocrático por la vulgaridad de la clase media, así como por la volátil capacidad de emoción francesa. En el curso de la discusión, Poincaré perdió totalmente los estribos y durante un cuarto de hora gritó, enfurecido, a todo pulmón. Lord Hardinge, que era el embajador británico, tuvo que llevar a otra habitación al conmovido Curzon y lo acomodó en un sofá color escarlata. Le temblaban violentamente las manos. Charlie, dijo, no puedo soportar a ese horrible hombrecillo. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Y Lord Curzon se echó a llorar. La causa profunda de la división entre ingleses y franceses era precisamente la diferencia de opinión acerca de la probabilidad
del renacimiento militar alemán. La mayoría de los británicos creían que los estadistas franceses tenían una actitud paranoica cuando se abordaba el tema de Alemania. Le confieso, oyó decir Sir Austin Chamberlain a Eduardo Herriot, que contemplo aterrorizado la posibilidad de que vuelva a hacer la guerra dentro de 10 años. Esta opinión francesa era también la que se manifestaba en los miembros británicos de la Comisión Interaliada de Control, cuya función era supervisar la aplicación de los artículos 168 y 169 del Tratado de Versalles, relacionados con el desarme de Alemania. El brigadier general J. H. Morgan informó en privado que Alemania había conservado más que cualquier otro estado de Europa sus características de la preguerra y sobre todo su militarismo. Los franceses afirmaban que siempre que verificaban una declaración del Ministerio de Guerra de Weimar, comprobaban su falsedad, pero nunca se publicaron los informes de la Comisión de Control, que registraban violaciones descaradas. A juicio de algunos, fueron suprimidos de manera intencionada para contribuir a la causa general del desarme y a la reducción de los gastos de la defensa. El embajador británico en Alemania, Lord de Avernon, un abstemio y altivo militante, era apasionadamente pro-germano. El primero de los apaciguadores, un hombre que creía a pie juntillas en el libro de Keynes, que decía que era imposible que Alemania ocultara las diferentes formas de esquivar el cumplimiento de las normas del tratado. En sus informes no decía una palabra acerca de las compañías holdings fundadas por firmas alemanas para fabricar armas en Turquía, Finlandia, Rotterdam, Barcelona, Bilbao y Cádiz, y de los acuerdos concertados por Krupp para producir cañones y tanques en Suecia. El resentimiento francés por la indiferencia británica frente a los riesgos de un renacimiento alemán se asentó aún más el 16 de abril de 1922, cuando Alemania firmó el Tratado de Rapallo con Rusia. Uno de los propósitos secretos de este pacto, tal como sospechaban los franceses, era ampliar los acuerdos de fabricación conjunta de armas en Rusia y además lograr que en este país se entrenaran pilotos y tripulaciones de tanques. El acuerdo representaba asimismo un mensaje siniestro para Polonia, el aliado oriental de Francia, y apuntaba a un pacto germano-soviético contra Polonia, el que finalmente adoptó la forma de pacto nacio-soviético de agosto de 1939. Rapallo fortaleció la decisión de Poincaré de conseguir reparaciones de Alemania apelando a la fuerza si eso era necesario, y no mucho tiempo después de la ruptura con Gran Bretaña a causa del incidente de Chunak, despachó tropas francesas al Ruhr el 11 de enero de 1923. Parte de estas tropas provenía del África francesa, y uno de los motivos de vanagloriar era que Francia
constituía un país no de 40 millones, sino de 100 millones de habitantes. El sistema ferroviario francés en África tenía, en las condiciones en las que se hallaba, el propósito principal de facilitar el rápido transporte de tropas al escenario europeo. El hecho de que los alemanes odiasen particularmente a los árabes y negros que vestían el uniforme francés era para los franceses una razón más que los inducía a enviarlos a Alemania. La política dura de Francia aportó resultados inmediatos. El 26 de septiembre de 1923, cuando el gobierno alemán capituló frente a las exigencias de Poincaré, el feroz y pequeño abogado que ejerció el poder con una interrupción hasta 1929, fue la figura dominante de la política del occidente europeo durante la mayor parte de los años 20, y a los ojos de muchos, incluyendo algunos británicos y norteamericanos, encarnó una agresividad francesa que representaba para la estabilidad europea y mundial una amenaza más grave que todo lo que podía originarse en Alemania. De hecho, el único resultado de la política de Poincaré fue un enorme resentimiento alemán, que sin duda se manifestaría apenas decayera el poder de Francia, así como el fortalecimiento de las mismas fuerzas que en Alemania estaban decididas a promover el renacimiento militar. Por supuesto, la imagen de Francia como un gallo de riña que volvía a ocupar en Europa el lugar dominante que había tenido desde los tiempos de Luis XIV hasta los de Napoleón I, era una ilusión. Versalles no había quebrantado a la Alemania de Bismarck. Era inevitable la única superpotencia europea ahora que Rusia había dejado de ser, aunque fuera solo durante un tiempo, un poder en Europa. Más tarde o más temprano volvería a manifestarse la superioridad alemana en número, fuerza industrial, organización y espíritu nacional. El único interrogante era si lo hacía con ánimo generoso u hostil. En comparación, los franceses eran débiles, o bien se sentían más débiles de lo que era realmente el caso. La conciencia de la debilidad se acentuaba durante los años 20. La prepotencia de Poincaré era un intento de disimular, era un intento de disimularla. Llegó a ser obsesiva durante los años 30. En el transcurso del siglo XVII, la población francesa casi había duplicado a la de cualquier otro país de Europa. Es un hecho significativo que la de Polonia ocuparía el segundo lugar. Los franceses tenían cierta melancolía cierta melancólica conciencia de la declinación de su nuevo aliado del Este, y abrigaban la esperanza de llevarlo nuevamente a la grandeza para compensar su propia decadencia. En los corazones franceses estaba grabada la idea de que todavía en 1800 era la raza más numerosa de Europa, con la única excepción de Rusia. A partir de ese momento habían sufrido una alarmante declinación relativa, un fenómeno que se reflejaba en veintenas de preocupados folletos acerca del tema demográfico, publicados a partir de la década de 1840. Se vieron superados por los austriacos en 1860, por los alemanes
en 1870, por los británicos en 1900 y por los italianos en 1933, de manera que Francia vino a ocupar el quinto lugar en Europa. Entre 1800, año en que contaba con 28 millones de habitantes, y 1940, la población francesa aumentó solo un 50%, mientras los alemanes se cuadriplicó y la de Gran Bretaña se triplicó. La Gran Guerra, que según los franceses veían las cosas, Alemania había impuesto a Francia con el propósito de destruirla totalmente como gran potencia, había agravado en forma trágica la debilidad demográfica de Francia. Murieron 1.400.000 hombres, el 17.6% del ejército, el 10.5% de toda la población masculina activa, incluso después de la recuperación de Alsacia y Lorena. La población francesa ha descendido de 39.6 millones a 39.12 millones, y en cambio la de Gran Bretaña había aumentado 2.5 millones durante los años de la guerra. Alrededor de 1.1 millones de franceses se habían convertido en mutilados de guerra, incapacitados permanentemente. Los alemanes habían masacrado a 673.000 campesinos, habían herido gravemente a medio millón, más habían ocupado 10 departamentos poblados por 6.5 millones y habían convertido en refugiados a la cuarta parte de estos habitantes. Destruyeron las casas campesinas, sacrificaron las cabezas de ganado y retiraron la maquinaria al evacuar el territorio. Además, convirtieron a los franceses en trabajadores esclavos en las fábricas del socialismo de guerra de Ludendorff, donde los índices de mortalidad eran casi tan elevados como el 10% anual, que alcanzaron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los franceses consideraron amargamente estas cifras abrumadoras, que les parecían incluso más terribles a causa del brillo de su propia propaganda de guerra. Los franceses que sufrieron perjuicios durante la guerra se vieron bien compensados después, pero el modo de financiación de las compensaciones, pese a todos los esfuerzos de Poincaré, originó una inflación progresiva que, si bien menos espectacular que la alemana de 1923, duró mucho más y en definitiva fue más nefasta para la moral nacional. Entre 1912 y 1948, los precios mayoristas en Francia se multiplicaron 105 veces y el precio del oro se elevó 174 veces. Comparado con el dólar, en 1939, el franco conservaba solo la 17ª parte de su valor de 1913. Para los turistas y los expatriados norteamericanos y británicos, la Francia entre las dos guerras fue un auténtico paraíso por sus gangas, pero era una situación difícil para los franceses, que veían que la permanente erosión de sus rentas y ahorros una razón más para tener menos hijos. Entre 1906 y 1931, el número de familias francesas que tenían 3 o más hijos disminuyó drásticamente, y durante los años 30, las familias de un solo hijo resultaban más frecuentes. Hacia 1936, Francia poseía una proporción de habitantes
mayores de 60 años más elevada que cualquier otro país, 147 por 1000, comparado con 129 en Gran Bretaña y 119 en Alemania, 91 en Estados Unidos y 74 en el Japón. Francia había abrigado la esperanza de fortalecer su posición gracias a la recuperación de Alsacia y Lorena, esta última una región provista de un gran cordón industrial, pero por supuesto la economía de las dos provincias estaba integrada por la del Ruhr y sufrió grave daño a causa de la separación. En Alsacia, una región que se caracterizaba por el predominio de los católicos, los franceses irritaron al clero al atacar el idioma alemán, utilizando en la instrucción religiosa, tendieron a cometer el mismo error de los alemanes y a comportarse como colonizadores. En realidad, tenían mucho menos que ofrecer porque la seguridad social francesa era muy inferior a la alemana. Francia era un mercado mediocre para la industria, pese a la protección que tenían. Los controles rigurosos sobre los alquileres aplicados en 1914 y mantenidos luego destruyeron el mercado francés de la vivienda. La existencia de viviendas, que era de 9.5 millones de unidades antes de la guerra, llegaba a solo 9.75 millones en 1939 y casi la tercera parte resultaba inapropiada para el uso humano. La agricultura padecía un tremendo retraso. Durante la década de los 30 aún había 3 millones de caballos en las haciendas, el mismo número que en 1850. A semejanza de Italia, Francia era un país parcialmente industrializado y su ritmo de progreso durante la preguerra no se mantuvo del todo durante los años 20 y menos aún durante los 30. En este periodo, la producción industrial nunca retornó a los niveles de 1929. Entre 1890 y 1904, Francia fue el primer fabricante de automóviles del mundo. Durante los años 20 todavía fabricaba más automóviles que Italia o Alemania, pero no alcanzó a fabricar un coche barato para la venta masiva. Hacia mediados de los años 30, el 68% de los automóviles vendidos en Francia eran vehículos de segunda mano y todavía circulaban 1.352.000 coches de caballos en las calles, exactamente tantos como en 1891. La raíz del problema era la escasa inversión. También en esta cuestión la inflación tenía la culpa. El Estado era un sustituto mediocre de la inversión privada. Fue el principal empleador incluso antes de 1914 y la guerra infundió un nuevo ímpetu al sector estatal. Étienne Clementel, ministro de Comercio entre 1915 y 1919, propuso un plan nacional y una unión económica de la Europa occidental. Entre sus protegidos estaban Jean Monnet y otros futuros eurócratas. Pero en esa época tales ideas no dieron resultado. El Estado compró
acciones en los ferrocarriles, la navegación, la electricidad, el petróleo y el gas, con el fin de mantener el funcionamiento de las empresas y conservar los empleos, pero se disponía de poco dinero para la inversión. Los industriales franceses tenían muchas ideas, pero se sentían frustrados por la falta de grandes oportunidades y dedicaban gran parte de su tiempo a disputar unos con otros. Así, Ernest Mercier, líder de los industriales de la electricidad y el petróleo, libró una dura guerra contra Francois de Wendel, el gran empresario del hierro y el acero. En el caso de hombres inteligentes más abajo en la escala, la ausencia de oportunidades resultaba todavía más grave. Las mujeres no las tenían en absoluto. Entre las dos guerras, los sueldos reales de los ingenieros en Francia perdieron un tercio de su valor. La educación superior, sobre todo la de tipo técnico, era trágicamente inapropiada, hackeada por las riñas de carácter sectario y la falta de fondos. La mayor parte del dinero iba a manos de las famosas pero anticuadas grandes écoles de París. Herriot afirmó que la Polytechnique que producía a los tecnócratas era la única facultad de teología que no ha sido abolida. Se creó un Centro Nacional de la Recherche Técnica, pero se le asignó un presupuesto bajo. El nuevo edificio de la Facultad de Medicina de París, encargado durante los años 20, no fue completado hasta los 50. Francia no tuvo Ministerio de la Salud hasta 1922. Además, hacia 1939 tenía solo 2 médicos en su personal. Además, una sorprendente estadística resume la situación en 1927. Francia gastó menos en educación que en los alimentos de los soldados de la caballería. Aún más, a su propio modo, Francia estaba tan dividido como Alemania. No se trataba de un choque entre la civilización y la cultura, sino todo lo contrario. Los franceses estaban de acuerdo con respecto a la civilización. Eran sus dueños. En Versalles se mostraron muy renuentes a aceptar que el inglés fuese un idioma oficial alternativo. Creían que Francia era el centro original y el custodio de la civilización, un término que ellos mismos habían acuñado en 1766. Sentían envidia, antipatía y desprecio frente a los anglosajones. El mejor novelista joven de Francia, Francois Mauriac, escribió en 1937: "No comprendo y no entiendo a los ingleses, salvo cuando están muertos". Entre las obras populares de la época cabe mencionar Fable y Ridurie, de 1935, de Henry Burroughs, y La Cáncer Americana, 1931, de Robert Aron y André Dandieu. Por extraño que parezca, consideraban más aceptable a los alemanes. Durante los años 30,
Los novelistas jóvenes como André Mallarux y Camus leían a Nietzsche, y los filósofos jóvenes se sentían atraídos por Sartre y Heidegger, pero el modelo oficial de Francia era Descartes, cuya metodología dominaba las clases escolares de filosofía. El aspecto más sorprendente del sistema educacional francés. Esa estructura está orientada hacia la producción de un liderato nacional de elevada inteligencia y en efecto producía intelectuales, lo que no es lo mismo. Los intelectuales estaban divididos no solo por sus ideas, sino por su función. Emilio Chartier, Alain, el más influyente de los profesores de filosofía, predicaba el compromiso, pero el folleto contemporáneo más leído, la Trahison des Clercs de 1927 de Julien Benda, proponía una actitud distante. Había un argumento respetable a favor de la idea de que los intelectuales franceses se mantuvieron ajenos a la pelea, se odiaban demasiado. En el manifiesto comunista, Marx había supuesto que los intelectuales eran un sector de la burguesía que se identificaba con los intereses de la clase trabajadora. Este análisis pareció confirmarse durante las primeras etapas del caso Dreyfus, el oficial judío acusado falsamente de traición, cuando el término intelectualidad, que se había puesto de moda en fecha reciente, fue identificado con la izquierda anticlerical. Sin embargo, la prolongada lucha alrededor del caso Dreyfus determinó a su vez la aparición de una categoría completamente nueva de intelectuales franceses de derecha que declararon de mala gana una suspensión del fuego en 1914, pero resurgieron enfurecidos en 1918 y al año siguiente ayudaron a la derecha política a conquistar su primera victoria electoral en una generación, excepto en 1924, 1925, 30, 31, 36, 38, la derecha y el centro francés dominaron la Cámara de Diputados y siempre al Senado, y los intelectuales de derecha tuvieron la iniciativa en los salones y los boulevards. Había acuerdo respecto a la civilización, pero los franceses disputaban en cuanto a la cultura. ¿Era secular o confesional, positivista o un problema de metafísica? La batalla fue áspera y destructiva y dividió cruelmente el sistema educacional, las empresas, los gobiernos locales, la sociedad. Los francomasones, el brazo militante de la secularización, continuaba engrosando sus filas, de 40.000 miembros en 1928 a 60.000 en 1936. Su sección juvenil está formada por los maestros primarios estatales, un sector mal pagado y menospreciado, pro-republicano, pacifista y anticlerical, que combatía al caré en cada aldea. Usaban un conjunto completamente distinto de libros, sobre todo en historia, comparados con las escuelas libres de los católicos, pero estos últimos continuaban avanzando en el área de la educación.
Entre las dos guerras, los colegios secundarios oficiales descendieron de 561 a 552. Los católicos duplicaron con exceso su número y pasaron de 632 en 1920 a 1420 en 1936. Las asociaciones de anciens élèves, de exalumnos de esos colegios católicos, tenían una organización excepcionalmente eficaz y manifestaban un espíritu militante. Ansiaban revertir el veredicto de los tiempos de Dreyfus. La bifurcación de las escuelas francesas tendió a producir dos razas diferentes de franceses, cada uno con sus propios héroes o villanos. En el campo de la historia, distintos vocabularios políticos, diferentes premisas fundamentales acerca de la política y, no menos importante, dos visiones por completo distintas de Francia. De hecho, en Francia había dos tipos rivales de nacionalismo: los secularistas y los republicanos, que rechazaban la paternidad de Dios y el rey. Habían acuñado la expresión la patrie en el siglo XVIII para expresar su fidelidad suprema al país, cuando el doctor Johnson declaró precisamente que es por esa época que el patriotismo es el último refugio de un canalla. Estaba denunciando una forma de demagogia subversiva. El patriotismo francés adquirió un áurea jacobina durante la Revolución, y este tipo de nacionalismo progresista fue perpetuando por Gambetta y Clemenceau. Podía ser tan chauvinista y cruel como cualquier otro, quizá más porque tendía a no aceptar más ley que el interés de la República. Se entendía que encarnaba la virtud, pero tendría a diluirse en derrotismo y pacifismo. Tan pronto se jugaba que Francia estaba sometido al control de hombres, se juzgaba que Francia estaba sometido al control de hombres que no se subordinaban a los fines de la patria. Sobre todo, consideraban al ejército regular, que era abrumadoramente católico y en parte realista, con recelo e incluso con hostilidad. A la Francia patriótica se contraponía la Francia nacionalista. Era el equivalente galo de la división entre los hombres del oeste y los hombres del este en Alemania. Es un error afirmar que los nacionalistas franceses del periodo entre las guerras eran fascistas, aunque algunos llegaron a ser fascistas del tipo más grosero, porque la tradición era mucho más antigua. Se remontaba a los emigrados de la época revolucionaria, a la reacción cultural frente al iluminismo de Voltaire, Rousseau y Diderot, y al principio adquirió cierto contenido intelectual gracias a los escritos de Joseph de Maistre, cuya obra maestra Les Stories de Saint-Pétersbourg fue publicada en 1821. Proponía una combinación de irracionalismo y romanticismo, y cierta beta jansenista, que tendía a destacar la importancia del pecado original. La razón humana
es una luz temblorosa, demasiado tenue para disciplinar a una raza desordenada. Lo que nuestro siglo miserable denominaba superstición, fanatismo, intolerancia, etc., fue un ingrediente necesario de la grandeza francesa. El hombre es demasiado perverso para ser libre. Es un centauro monstruoso, el resultado de una ofensa desconocida, de una mezcla corrupta y abominable. A todo esto, de Maitreya agregaba el importante concepto de una vasta conspiración que, con el objeto ostensible de liberar al hombre, en realidad desencadenaría al demonio que lleva dentro de sí. Durante las 2 décadas que culminaron en el caso Dreyfus en 1890, la teoría de la conspiración se convirtió en el argumento usual de los antisemitas franceses como Eduardo Drummond, cuya obra La France Juive, 1886, exageró groseramente el poder, la influencia y sobre todo el número de judíos que vivían en Francia. En realidad, cuando Drummond escribió, había solo alrededor de 25.000 judíos en Francia, pero su número está aumentando y llegó a 100.000 en 1920. Otros extranjeros acudían en cantidad durante otros extranjeros acudían en cantidad durante la Tercera República y sobre todo entre las guerras. Francia fue el país en que podía vivirse más agradablemente y en muchos sentidos el más tolerante frente a los extranjeros, con la condición de que no provocasen dificultades. Entre 1889 y 1940, casi 2.300.000 extranjeros obtuvieron la ciudadanía francesa y además había otros 2.613.000 residentes extranjeros en 1931, cifra que aumentó rápidamente cuando llegaron los refugiados que huían de Stalin, Hitler, Mussolini y la Guerra Civil Española. Los franceses no eran racistas en el sentido alemán de la palabra, pues cierto cosmopolitismo era el corolario de su sentimiento de propiedad respecto de la civilización, pero eran muy susceptibles a las teorías raciales estrafalarias, elaboradas en abundancia. Así, en 1915, el doctor Edgar Berillon descubrió que los alemanes tenían intestinos casi 3 metros más largos que otros seres humanos, lo que los hacía propensos a la poliquesia y la bromidrosis, defecación y olores corporales excesivos. Si bien París era la capital de la razón cartesiana, también era la capital de la astrología, la medicina marginal y la religiosidad pseudocientífica. Había, y aún existe, una sólida cultura antirracionalista en Francia. De ahí el éxito de Action Francoise, el periódico de los ultranacionales. Comenzó en 1999 a partir de un pequeño grupo de intelectuales que se reunían en el Café Flore del Boulevard Saint-Germain, el mismo que en 1944 sería liberado por los existencialistas y floreció gracias al talento de Charles Maurras,
Este escritor difundió la idea de una conspiración múltiple, quatre ex confideres quis professans francs masonic metarques. Esta posición no era muy distinta de la línea oficial del Vaticano durante el caso Dreyfus, aunque reemplazaba a los ateos por los extranjeros. En realidad, aunque tanto Maurras como la Acción Francesa eran ateos, muchas de las opiniones que formulaban merecían la enérgica aprobación de la Iglesia Católica. Pío X, el último de los grandes papas reaccionarios, dijo a la madre de Maurras: bendigo la obra de su hijo, y aunque firmó un decreto del Santo Oficio que condenaba los libros de Maurras, rehusó permitir su aplicación. La condenación del Vaticano llegó finalmente el 20 de diciembre de 1926, porque a esa altura de los acontecimientos, Pío XI tenía la experiencia del fascismo en el poder, pero existían muchos grupos afines a los cuales los católicos fieles podían pertenecer, y el movimiento nacionalista nunca dejó de ser respetable en las clases media y alta. Action Francis, dirigida por Léon Daudet, exhibía una prosa brillante que era muy leída. Esa es la razón por la cual Proust, pese a su condición de judío, se asomaba a sus páginas, pues las consideraba una cura por vía de elevación de la mente. Muchos escritores importantes estaban cerca del movimiento. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, a Jacques Bainville, el principal historiador popular de Francia, de cuya Historia de Francia 1924 se vendieron más de 300.000 ejemplares, y cuyas obras Napoleón 1931 y la Troisième République también fueron bestsellers. Ciertamente, la debilidad del nacionalismo francés consistía en que era demasiado intelectual, carecía de un líder que tuviese voluntad de poder. Hacia fines de 1933, cuando el fascismo triunfaba en la mayor parte de Europa, el escándalo Stavisky en Francia ofreció a los ultras precisamente la revelación de la corrupción republicana que ellos necesitaban para justificar un golpe. Sin duda, cierto tipo de estados protofascistas había nacido el 6 de febrero de 1964 si Maurras hubiese dado la señal para la acción, pero en ese momento el escritor tenía 66 años y estaba muy sordo, y por temperamento era un sedentario hilvanador de palabras. Dedicó el día crítico a escribir un editorial. Precisamente las cualidades que lo convertían en un individuo tan peligroso cuando se trataba de agitar las pasiones de los franceses educados, lo incapacitaban para llevarlo al combate, de modo que no hubo un centro alrededor del que pudiera concentrarse un movimiento fascista unificado. En cambio, existía una proliferación de grupos, cada uno con una ideología algo distinta y diferentes grados de tolerancia frente a la violencia.
ofrecían la imagen refleja del despreciado régimen de Spartis en la Cámara de Diputados. Las facciones borbónicas, como los Comelots de Royce, disputaban el terreno a los patriotas geniuses de carácter bonapartistas, a los estudiantes de acción francesa que eran ateos y a los grupos fascistas puros como el Partido Popular francés, la Fascinación y las falanges universitarias, y otros movimientos más tradicionales como la Croix de Feux, los aventureros del tipo nazi, muchos de los cuales después florecerían durante el régimen de Vichy, merodeando alrededor de estos brotes incipientes y dinámicos, buscando la mejor oferta. Se necesitó una catástrofe externa para llevarlos al poder. De todos modos, Maurras y sus partidarios contribuyeron a que esta catástrofe fuese más probable. La Tercera República contaba con más amigos en Francia que Weimar en Alemania. Maurras reveló que también tenía una serie de enemigos. Su cita favorita provenía de Anatole France, el almidonado académico ganador del Premio Nobel. La República el país destructible de la destrucción, L la depresión, L la discontinuité, L la diversité, L la del mal. Escribió que la República era una mujer que carecía del principio masculino de iniciativa y acción. Hay un solo modo de mejorar la democracia: destruirla. La democracia es el mal. La democracia es la muerte. La democracia es el olvido. Su ley fundamental era: los pueblos gobernados por sus hombres de acción y sus jefes militares derrotan a los pueblos gobernados por sus abogados y profesores. Si el republicanismo había muerto, ¿acaso merecía que se muriese por él? El Tratado de Versalles era la creación de una combinación de la finanza anglosajona y la finanza judeo-germana. Podía reformularse la teoría de la conspiración, el anarquismo, los alemanes, los judíos, los bárbaros que vienen de las profundidades, los bárbaros que vienen del este, nuestro demos flanqueado por sus dos amigos, el alemán y el judío. Los ultranacionalistas mostraban una actitud celosa frente a los intereses franceses según ellos los concebían, pero se mostraban poco dispuestos a preservar la Europa de Versalles o a rechazar la agresión fascista. Los diarios de Bainville muestran que éste vio con agrado los éxitos fascistas en Italia y Alemania. Maurras aplaudió la invasión de Europa por Mussolini como la lucha de la civilización contra la barbarie. ¿Qué puede hacer usted por Polonia?, preguntó a sus lectores, y su formulación halló eco en el terrible Mourir pour Danzig de Marcel Déat. Por consiguiente, ambas vertientes del nacionalismo francés, la jacobina y la antirrepública,
tenían reservas acerca de los sacrificios que estamos diputando hacer. No se trataba de mi patria, en el acierto o el error, o de mi país, de izquierda o derecha, sino de determinar a qué país se aludía, el mío o al de ellos. La división interior de Francia ya era evidente a principios de los años 20, y el decaimiento de la voluntad que originó pronto gravitó sobre la política real. La postura defensiva de Francia en la posguerra se basaba en la supremacía militar absoluta al oeste del Rin para contener a Alemania en una frontera y en una alianza militar de nuevos estados para contenerla en la otra. Polonia, Checoslovaquia, Rumanía y Yugoslavia tenían todas complejos acuerdos militares con Francia, que incluían el suministro de armas y el entrenamiento de técnicas. En 1923, la ocupación del Ruhr por Poincaré vio el brazo occidental de esta política en acción, pero esto perjudicó tanto los intereses franceses en Estados Unidos y Gran Bretaña que a muchos políticos franceses les pareció imposible de repetir. La solución en 1924 de Estados Unidos para el desorden de las reparaciones, el Plan Dawes, invalidó casi por completo las excusas que podía esgrimirse para apelar de nuevo a la fuerza. Los alemanes propusieron entonces que se garantizara la frontera franco-alemana, y Gran Bretaña apoyó el pedido. Los franceses contestaron que era, en este caso, Gran Bretaña también debía garantizar las fronteras orientales de Alemania que la separaba de Polonia y Checoslovaquia, aliados de Francia. Pero Sir Austin Chamberlain, secretario británico de Relaciones Exteriores, rechazó la idea y escribió a Sir Eyre Cross el 16 de febrero de 1925 que Gran Bretaña no podía garantizar el corredor polaco, por el que ningún gobierno británico querrá o siquiera podrá arriesgar los huesos de un ganadero británico. Tampoco por ese lado había inclinación a morir por Danzig. Bueno, pues aquí concluimos la charla que le doy. Estamos con el libro de Tiempos Modernos, que es la historia del mundo del siglo XX. Aquí estamos tocando lo que es la historia de Francia en la época entre las dos guerras. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.